infección viene a ser sinónimo de una condición que casi nos está llevando a una sepsis grave, a un shock séptico. Por lo tanto, nosotros tenemos que diferenciarla bien, identificarla bien, principalmente con esos tres pilares que tenemos nosotros: signos de sintomatología, imágenes y obviamente los laboratorios. Tres pilares, pues el conjunto de esos tres diagnósticos, porque son, cada uno tiene un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico signos sintomatológicos, diagnóstico imaginológico, diagnóstico laboratorial. En ese conjunto podemos nosotros tomar la decisión definitiva de un diagnóstico presuntivo, tratando siempre de englobar nuestros diagnósticos positivos en el síndrome y hacer la adecuada derivación, justificando por qué tiene que ser visto algo como ambas especialidades. Es lo básico que necesita saber el médico general para hacer una cuestión inicial la triada de Charcot. Es una de las triadas más conocidas que hay en semiología. La triada de Charcot es bien conocida: hemorragia, fiebre y dolores de epigastrio. Epigastrio o el hipocondrio derecho. La pentalogía de Reynolds, que es un shock séptico y el cambio de estado mental. Precisamente esto más esto, que es pentalogía de Reynolds, el Charcot más shock séptico y cambios del estado mental. Eso ya está indicándonos que aquí hay una falta de oxigenación importante. Principalmente la falta de oxigenación está llegando al cerebro, no solamente porque hay poco oxígeno, ¿no? Porque se refiere como una hipoperfusión tisular, que hay poco oxígeno, no solamente por eso, sino porque la ictericia también puede pasar la barrera hematoencefálica y se puede, con la bilis, se puede precipitar a nivel de las células, de las neuronas, y provocar esa confusión, ese problema neurológico, acumulando ya va casi necesitando entonces entrar en estos pacientes a terapia intensiva. La complicación que se puede suceder por una sola. Por lo tanto, nos dije, se considera un síndrome no solamente de respuesta inmunitaria sistémica más infección, un shock, sino también se considera un abdomen agudo por el dolor abdominal, y entonces todas esas condiciones son de emergencia y de hecho que hay que entrar y drenar esa vía biliar, porque si no va a persistir el foco séptico y el paciente puede fallecer. Entonces, las pocas condiciones que hemos visto que van a llevar las vías biliares a una emergencia es la colangitis. Además, nos puede provocar problemas importantes. Pero también puede haber muchos detalles, no solamente que también puede ser no necesariamente quirúrgico, pero que no se olviden de los dos, por favor. Pueden pedir a sus compañeros que no hagan ruido.
Vos tenías que ser, está ahí. Bien, entonces, estos son los criterios de Tokio, ¿ya? Criterios de Tokio que se han implementado para la comunicación. Imagínense qué tan frecuente es en el Asia y también en América Latina que tuvimos que reunirnos en Tokio, en Japón, para que nosotros podamos hacer estos criterios y poder, en base a estos criterios, definir bien la colangitis, ¿no? O hacer el diagnóstico de colangitis y por lo tanto hacer el tratamiento. Entonces, estos criterios son para diagnóstico y también para tratamiento. Hay criterios también de tratamiento, ¿no? Van a leer, que solamente les estoy dando un pantallazo, pero ustedes tienen que investigar y tienen que leer más los criterios. ¿Por qué? Porque es lo más actual que hay. Entonces, eso es con respecto a la actualidad en colangitis, en colecistitis y también en mastitis, los criterios de Tokio, ¿ya? Y también de Atlanta. Atlanta también tienen que investigar, ¿ya? Para que podamos avanzar mejor en la comprensión de estas enfermedades de vías biliares y páncreas. Las vías de Tokio vienen desde 2013, ya estamos a tiempo de corregir algunas cosas porque ya vamos a tener una evidencia más certera después de 10, 11 años de implementación de estos criterios. Ya hay mayor evidencia, por lo tanto ya se ir renovando con mayor medicina, lo que se conoce con el nombre de medicina basada en la evidencia. Vamos a ir mejorando estos criterios, vamos disminuyendo lo que se necesitan, pero por el momento esto todavía se necesita. Fístulas, entonces. Ahora vamos a hablar ya a patologías más específicas de cirugía, que son las fístulas biliares. Es una fístula. Una fístula es una comunicación entre dos mucosas o la piel, la mucosa y la piel, ¿no? Entre dos mucosas y una mucosa y la piel. Esa es la definición, es la comunicación anormal que no debería existir entre dos mucosas y la mucosa y la piel. Por lo tanto, fístulas de las vías biliares puede haber hacia la piel como también hacia las otras mucosas que se encuentran alrededor. ¿Qué andas botando a la gente tú? Para eso, ¿para qué te pones? ¿Para qué te traes? ¿Para qué te traes ahí? Estás botando todavía a la gente para eso, para que sea portero, ¿no? Ven aquí un tireno. Oh, dale que te castigue. Saca una hoja. Vamos a dar examen. Bien, entonces nuevamente repito. Fístula es la comunicación entre dos mucosas, una comunicación anormal entre dos mucosas y la mucosa o la piel. En el caso de las fístulas de la parte esta de las vías biliares, también puede existir malformaciones que provoquen fístulas hacia la piel. Sí, puede existir fístulas que lleven bilis, incluso la vesícula, a través del ligamento redondo al ombligo. ¿Ya? Es muy poco frecuente este tipo de fístulas. No es tan frecuente y aparecería más que todo desde el nacimiento. Se refiere más que todo a alteraciones desde el nacimiento o congénitas. ¿Listo? Entonces, ¿estas alteraciones congénitas pueden ocurrir? Sí. Pues puede haber una comunicación de la vía biliar, ya sea accesoria o principal, hacia la piel. Sí puede existir una fístula. Esas fístulas entonces se las conoce como fístulas externas, hacia afuera. ¿Cuál es el porcentaje de fístulas externas que pueden existir de las vías biliares hacia la piel, más que todo hacia el ombligo? Pues es muy baja la incidencia, no llega ni al 0,01% de los casos a nivel mundial, o sea, es muy poco frecuente. Pero pueden existir. Puede existir que en el desarrollo de ese niño
neonato, no haya existido un buen cierre de las estructuras ciliares y estas al final comunicaron con la piel. Estas fístulas se conocen como de fístulas externas, hacia afuera. ¿Puede existir fístulas externas iatrogénicas? Sí. En el contexto de alguna cirugía mal realizada, sí, puede existir también iatrogénica. Por traumas, sí, por lesiones, traumas penetrantes, por arma de fuego o por arma blanca pueden existir fístulas que no hayamos identificado bien durante el transcurso de la patología, sí, puede existir. Pero la incidencia, les vuelvo a recalcar, es muy baja. Entonces, casi no se habla mucho de fístulas externas. No hay mucha literatura de fístulas externas, porque son casos que son muy raros. Se habla más de las fístulas que son internas o entre órganos que están dentro de la cavidad abdominal. De estas fístulas internas, la más frecuente es la mirisis. Luego le sigue la comunicación de la vesícula al duodeno, o fístulas colecisto-duodenales. Y después el resto de las otras fístulas que pueden existir, que ahorita vamos a ver. Entonces, ya les estoy dando desde la definición, incluso la clasificación de las fístulas biliares. Estas pueden ser internas o externas. Otro. Cervantes, bótalo de. Venga acá. No, es que está Ari afuera y no encuentra el aula y me estaba llamando. Y Ariana González. Es que no saben dónde es el aula. Sí. Y la acabo de ver. Universidad, entonces que no llegue, pues ni siquiera a la universidad. No conoce dónde es. Perdida, pues perdida. Bien. Entonces, esta comunicación anormal de la vía biliar entre sí es la más frecuente de las fístulas internas. Puede ser una comunicación con otros órganos también que se conocen como nombre de fístulas internas, tanto mirisis como las internas, o sea, mirisis es parte de las internas. O también hacia la piel, que son las fístulas externas. ¿Ves? Todo lo que estamos hablando, ahí está escrito ya. Les dije que pueden ser iatrogénicas por un tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando son por un tratamiento quirúrgico, se conoce como nombre de secundario. O espontáneas. Espontáneas es por un contacto directo de la mucosa con otra mucosa. Y cuando drenan la piel, generalmente las secreciones se exteriorizan por el ligamento redondo hacia el ombligo. Todo eso hemos venido hablando en estos primeros minutos. Justamente para eso, sobre este ejercicio, para que me orienten. Ya como conozco mejor, ya inicio directamente. Esto es mi bici. Con esta primera diapositiva está mostrando el bici. Al inicio el mirisis no es fístula. ¿Listo? Entonces, el mirisis tipo 1 no es fístula. No se confundan, no. Es solo aproximación de la vesícula hacia el colero. ¿Listo? A partir del grado 2, grado 3, grado 4, no hay A, B, C, D. Cuidado. No hay mirisis A, no hay mirisis B, no hay C ni D. No. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. A partir del grado 2 ya hay una fístula, ya hay una comunicación entre la mucosa de la vesícula y la mucosa del colero. Es decir, aquí hay una fístula. Generalmente las fístulas se las nombra, no siempre van a tener el nombre de un autor, como por ejemplo mirisis. Generalmente se las nombra añadiendo o conjugando los nombres de los órganos que están comunicados. Por lo tanto, esta es una fístula colecisto-duodenal.
coledoco-ciano. ¿Entiendes? ¿Ve? Una fístula coledoco-ciano. Quiere decir que está comunicando la vesícula con el colédoco. Entonces, esa es una forma de nombrar. También se la conoce como síndrome de Mirici. También se le conoce como enfermedad de Mirici. Y también se la conoce con el nombre de fístula bilio-biliar, porque está comunicando los dos segmentos que tenemos en el árbol biliar extrahepático, que es la vía biliar secundaria y la primaria. Entonces es una fístula bilio-biliar. El síndrome de Mirici tiene varios nombres: fístula colecistobiliar, perotonicistocoledociana, fístula bilio-biliar, enfermedad de Mirici, síndrome de Mirici. ¿De acuerdo? Entonces, la presentación del conducto ontomesentálico es la fístula. Sí. No es fístula porque llama en comunicación. Si me estás hablando del divertículo de Meckel, no, el divertículo es divertículo. Si me dices si hay una comunicación del intestino con el ombligo, ahí sí. Pero estamos hablando ahora de la vía biliar. Entonces, síndrome de Mirici grado 2, síndrome de Mirici grado 3, un tercio ya hay de comunicación acá. Y ahí, aquí está entrando, aquí es un tercio, aquí es más de la mitad, y aquí prácticamente es total la comunicación. Y esta diapositiva además muestra otro grado de Mirici. Actualmente yo lo que sigo enseñando y hablando de Mirici era 1, 2, 3, 4. En la actualidad se está procurando, todavía no está del todo bien estudiado y todavía para algunas escuelas está muy bien que esto se llame grado 5, grado 5, pero para otras escuelas no, porque esto ya no vendría a ser solamente una comunicación de la vesícula al colédoco, sino también de la vesícula a quién, al duodeno. Para algunos es mejor nombrar, porque ellos han estudiado y han visto que es mejor clasificar este tipo de fístulas dentro de las fístulas que comunican la vesícula con el duodeno, es decir, fístulas colecisto-duodenales. Es más, para algunos autores esto ya no es Mirici, ya no es Mirici, porque por definición, ¿qué era Mirici? Comunicación con una fístula, ¿no?, entre la vesícula y el colédoco, y aquí ya no hay solamente una comunicación entre la vesícula con el colédoco, sino también con el duodeno. Una vez lo tenía que tener a los dos ahí adelante. Sinaga, Ontivero, el dúo oh, qué mala suerte, como me ha tocado a mí ese grupo donde está Ontiveros y Osinaga, digamos. Hola, qué gusto tener. Muy malo soy con él, ya no es tan malo. Es que no quiero aplazarlo. Bien. Entonces, respecto a Mirici, muchos autores decían que no es verdadera, o no es Mirici, sino que no se debería decir ni nombrar como grado 5. Pero otros autores, otras escuelas, sí prefieren nombrar como Mirici grado 5. Entonces, el Mirici grado 5 vendría a ser ya una comunicación no solamente con el colédoco, sino también con el duodeno. Y toda esa comunicación ya prácticamente la vesícula está junto a tiene dos fístulas, ¿no? Dos comunicaciones. Bien, entonces a partir de esa pequeña introducción y de la presentación más que todo del Mirici, ahora sí vamos a hablar de las fístulas, ¿no?,
de la vesícula principalmente hacia los órganos vecinos. ¿Listo? Y casi no voy a hablar mucho ya del mirisis porque ya lo conocemos. Entonces, ahora sí les decía que es una comunicación, la fístula es una comunicación entre dos mucosas o con la piel, es decir, hacia el exterior. Por lo tanto, les estábamos diciendo que las fístulas biliares se pueden clasificar en fístulas biliares internas y externas. Entonces, acá está. Se clasifican como internas o externas. Pueden ser espontáneas o iatrogénicas. Pueden ser posoperatorias o traumáticas. ¿Ven? Varios tipos de clasificación se puede dar a este tipo de fístulas. La mayor parte de las fístulas espontáneas son el resultado de complicaciones de una litiasis biliar. Sí, aquí me voy a volver a ir atrás a la anterior diapositiva. Hablando nuevamente de mirisis. ¿Por qué? Porque mirisis es justamente esa comunicación que de a poquito se va formando por un cálculo. Depende mucho si el cálculo se acerca más al colédoco o si se acerca más hacia el duodeno. Si se acerca más al duodeno y forma una fístula colecista duodenal, y este cálculo va cayendo y bloquea la válvula ileocecal frente aquí donde estamos. Estamos frente a un abdomen agudo obstructivo, alto, perfecto. ¿Cuál entidad? ¿Cómo se conoce ese hilo? Hilo biliar. No es paralítico, sino que es obstructivo, es anatómico, está obstruyendo la válvula ileocecal. Se conoce con el nombre de hilio biliar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico frente a un hilio biliar? Ir a tratar la fístula, ¿no ves? No trata la fístula, pero siempre es tratar el abdominal. Tratar el abdominal, sacar el cálculo que está obstruyendo la válvula ileocecal. Creo que más adelante vamos a recordar y bien. Entonces, son el resultado espontáneo de una enfermedad biliar, principalmente por cálculo. La presencia de fístula biliar interna espontánea incrementa la movilidad, sí incrementa mucho o complica mucho después las cirugías incluso de la vesícula, porque es claramente evidente que si hay una comunicación entre la vesícula y el duodeno, por ejemplo, si yo quiero hacer la colecistectomía de esa estructura, va a ser más complejo porque voy a dejar un hueco ¿dónde? En el duodeno. O sea, es más complejo hacer un cierre del duodeno que estar solamente sacando la vesícula, por ejemplo. Pero genera muchas más morbilidades, genera muchas más complicaciones. La incidencia es el 2% del total de enfermedades biliares. 2% del total de enfermedades biliares. No parece ser mucho porque la principal, como les digo, es por cálculo. Casi el 95% de los casos o de las enfermedades biliares son por cálculo. Solo el 2% corresponden aquí. El diagnóstico preoperatorio es difícil. Evidentemente sí. Más si esa fístula no está dando mucha sintomatología. ¿Qué es lo frecuente? Que la bilis tiene que caer ¿a dónde? Al duodeno. Eso es lo normal, lo funcionó. La bilis sigue cayendo, no va a dar sintomatología. Porque normalmente ¿dónde tenía que llegar? Al duodeno. Entonces no da mucha sintomatología. Por lo tanto es difícil seguir, digamos, hacer el diagnóstico, porque casi no da síntomas. Va a dar síntomas cuando exista ya una obstrucción completa. Ahí sí recién, cuando ya está muy avanzado, cuando ya la comunicación es muy evidente, recién vamos a poder hacer el diagnóstico, porque ya hay una obstrucción importante. Las fístulas bilioentéricas
¿Se asocian con mayor incidencia a carcinoma también del aparato biliar? Sí, si uno descubre que hay fístulas, cualquiera que sea el origen, lo principal que tenemos que pensar es en cáncer de la vesícula. Esta es la clasificación de las fístulas biliares internas. Les decía, las fístulas biliobiliares, aquí están las biliobiliares, o síndrome de, o enfermedad de, Mirific, o fístula colecisto coledociana, colecisto coledociana, el 3%, es mucho. Perdón, no es mucho, no es muy frecuente, solamente un 3%, pero es la mayor de todas estas. Miren las bioentéricas que están comunicando la vesícula biliar al intestino, son mucho menos frecuentes todavía, mucho menos frecuentes. Y las que se clasifican, las que saben todavía a la piel, mucho menos frecuentes, es decir, las fístulas externas es mucho menos. De las bioentéricas, el 80% casi es colecisto duodenal. Esta es la más frecuente, les decía, de las que son hacia el intestino. Pero también puede haber colecistocólicas que van al colon, colecistogástricas que van hacia el estómago, o colédoco-duodenal. Muy poco frecuente la colédoco-duodenal. ¿No? Muy poco frecuente. Pero estos son entonces más o menos los porcentajes. Les decía, el más frecuente es la biliobiliar y las bilioentéricas colecisto-duodenal. Miren, también puede haber fístulas que van al pulmón o a las pleuras, sí, broncobiliares. Estas fístulas broncobiliares y pleurobiliares generalmente se producen por traumas o a traumas de arma de fuego o arma blanca, pero es muy poco frecuente. Y mucho más, o menos frecuente, las que comunican bilis con la sangre, o conductos de la vesícula o del colédoco hacia la sangre. Y generalmente esta patología biliovascular prácticamente es incompatible con la bilis, porque todo el rato está entrando bilis a la sangre. Entonces, generalmente este problema es casi incompatible. Para que ustedes sepan. Bien. La verdadera incidencia puede estar disminuyendo debido a tendencias hacia el tratamiento más temprano de la litiasis biliar. Sí, actualmente nosotros tenemos mayor facilidad de reconocer un cálculo de la vía biliar primaria o de la secundaria. Y por lo general les dije, aunque no sea sintomático ese cálculo, a los cirujanos nos gusta operar y entonces lo hacemos, operamos entonces muy más frecuentemente vesícula. Pero obviamente no es lo correcto, porque si hay un cálculo de la vesícula, lo que hay que hacer es observarlo hasta que dé síntomas. Si da síntomas, pues sí tenemos que operar. La relación mujer-hombre es 3:1. Sí, ¿por qué? Porque la mayor posibilidad de cálculos también está o depende del sexo, ¿vale? Depende de las mujeres, porque nosotros hemos hablado de que hay un factor hormonal principalmente. Habíamos hablado de las 5 Fs. Acá también se presenta lo mismo. ¿Ya? La mayoría de los pacientes que llegan a tener fístula, como es una enfermedad crónica de larga data, pues tienen que ser mayores a 60, mayores a 70 años. Eso también complica, ¿verdad?, para un adecuado tratamiento. Y 2/3 de los pacientes con fístulas bilioentéricas ya tienen síntomas desde hace 2 años o más hacia atrás. Sí, puede ser, pero como son procesos crónicos que
suelen pasar, la ictericia desaparece, ya no hago más control, ya puedo volver con mayor problema. Y el 90% tiene antecedentes que desde 12 años ha tenido algún problema en la vía. ¿No? No hubo control. Entonces, ¿cómo es la fisio o la etiopatogenia de la fístula bilioentérica? Pues la formación del cálculo, la fístula biliar, la inflamación aguda, la colecistitis, la repetición y la agudización, lo que causa que exista fibrosis. Esa fibrosis, esa inflamación, acerca más hacia el órgano, ya sea el estómago, duodeno, colon. Toda esta reacción inflamatoria acerca a estos órganos, a la vesícula y a los otros órganos internos. Episodios repetitivos de inflamación, gangrena, poco a poco perforación, se juntan las paredes de las dos estructuras y se forma la fístula. Este es un periodo también repetitivo hasta que existe fístula, hasta que existe la comunicación. El líquido biliar. Aquí vamos a hablar un poquitito más del líquido biliar y de cómo se forma. Porque la principal complicación de la fístula colecisto duodenal, que hemos visto que es una de las más frecuentes que puede haber en comunicación de la vesícula hacia el duodeno, es justamente el cálculo biliar. Este cálculo biliar que migra hasta el ilio, hasta donde está la válvula ileocecal. Obviamente no pasa esa válvula porque es más estrecha, porque es más estrecha del intestino, y entonces puede causar una obstrucción intestinal alta, no baja, alta, y causa un síndrome de abdomen agudo obstructivo alto. Está un cálculo siendo extraído del intestino. Se hace una enterotomía, una incisión del intestino, se saca el cálculo y luego se hace el cierre de esa herida que hemos hecho nosotros de la incisión, y ahí termina la cirugía. No se hace tratamiento de la vesícula, no se hace tratamiento de la vesícula, solo de la complicación, tratamiento del intestino, de la obstrucción. Está el concepto de líquido biliar, está el cálculo, la vesícula, aquí está la fístula, cae el cálculo, migra todo esto, porque obviamente todo esto es más ancho, pero la porción más estrecha es la válvula ileocecal. Ahí es donde se produce la obstrucción. Como esta porción es bien estrecha, no es recomendable hacer la incisión acá, muy cerca de esta válvula. ¿Por qué? Porque aquí aumenta mucho las presiones. Entonces, si yo hago una incisión acá, mucho riesgo de que exista al peritoneo, que salga líquido al peritoneo. ¿Qué líquido va a salir hasta el peritoneo? Todo lo que hemos comido, que debía entrar acá. O sea, contenido intestinal. Hemos comido, nuestras secreciones, bilis, jugo gástrico, jugo pancreático, etc. Gran cantidad de líquido. Más o menos se calcula al día unos 9 litros, ¿no ven? Entonces puede estar cayendo acá. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? No hacemos la incisión acá, sino hacemos una incisión más aquí arriba. O agarramos el cálculo y lo exprimimos, ¿no? Lo llevamos más arriba, lo más lejos posible de esta válvula. Porque esta zona ya no es tanto zona de alta presión. Casi lo llevamos hasta 1 metro para poderlo abrir y sacar. 1 metro desde acá hasta acá. Así reduzco la posibilidad de que vuelva a ocurrir otra fístula. ¿Fístula de dónde? Del intestino al peritoneo, ¿no? Esa comunicación, esa mucosa, peritoneo con
caso. Porque ya se supone que este era el cálculo que estaba provocando todo el problema. Cayó, va a estar vacía, alguien va a trabajar la vida y va a pasar directamente. En teoría, porque es como si no tuviera vesícula. Porque la vesícula está hecha para esta mayor concentración de la vida. Y ella no está concentrando nada de la vida, está concentrando. El irisis nuevamente. Vamos a hablar de estenosis. Lesión de la vía biliar. Es más para tema de cirujano, pero que ustedes tienen que conocer porque muchas veces hay pacientes que se van operados y recién aparecen estos problemas al mes, a los 2 meses y vuelven a acudir o pueden acudir con un médico general primero porque no se imaginan tener algún problema de su cirugía, si han pasado 2 o 3 meses de pasó de la cirugía y están volviendo a tener problemas, ¿no? En su día a día. Bien. Estenosis. Dependiendo del grado de la lesión, puede existir incluso una atresia total de la vía biliar. ¿Qué les dije? Que la atresia de la vía biliar, el cierre completo de la vía biliar, ¿será compatible con la vida? No. No es compatible con la vida. Generalmente quienes nacen sin o agenesia, o atresia o agenesia de la vía biliar, generalmente son niños que no van a poder vivir, o que no tienen posibilidades de vivir, casi incompatible con la vida. Tanto la atresia, las estenosis más pequeñas y también las agenesias, es decir, no existe ningún coreo con ninguna vía biliar. En los 3 casos, en este tipo de patologías generalmente son congénitas, ¿listo? Congénitas, y están asociados a otros trastornos también congénitos o genéticos, ¿listo? Congénitos o genéticos. Eso complica aún más la vida del paciente. Porque si ustedes encuentran alguna atresia, alguna estenosis del recién nacido o un recién nacido con ictericia y se ha diagnosticado que tiene estenosis de la vía biliar, tengo que buscarle otro síndrome más de origen genético. ¿No? Pueden existir estenosis de la papila o la ampolla de Vater, estenosis biliares posoperatorias. Esto es lo que vamos a leer nosotros más, porque la mayoría de estas otras enfermedades generalmente son incompatibles con la vida. Entonces, cuando hay estenosis iatrogénica, eso es por la cirugía, por una cirugía de la más frecuente es la colecistectomía. Esta sí vamos a hacer, son más frecuentes porque obviamente el paciente llegó a la vida adulta, le hizo una cirugía y ahora tiene un problema en la vía biliar de forma iatrogénica. La colangitis esclerosante primaria también habíamos avanzado como colangitis y que también sería, digamos, otra forma de cierre de las vías biliares y que es también por lo general incompatible con la vida. Entonces, para que el tema no sea largo ni tedioso, tratando de atender atresias, agenesias, estenosis de las vías biliares neonatales, que casi ustedes no las van a ver, no las van a tratar, me voy a ir directamente a que ustedes reconozcan lesiones de las vías biliares. Es decir, lo más importante de este tema es justamente entender esta clasificación que se conoce con el nombre de clasificación de Bismuth. Porque esta clasificación de Bismuth es la que va a mostrar las estenosis de la vía biliar principal de forma
iatrogénico. Martins, ¿conseguí? Claro. Es más frecuente que te diga un video, ¿no? Martins, no. Bueno, tipo 1, lesión o estenosis, puede ser también lesión quirúrgica, mayor a 2 centímetros, de la confluencia del hepático derecho e izquierdo. Este es lo más frecuente, bueno, es una de las frecuentes de las lesiones que se pueden producir por cirugía de la vesícula. El tipo 2 es menor a 2 centímetros. Una lesión o una estenosis. La estenosis pudo haberse producido por el electrocauterio. Cuando uno está cortando la vesícula y utiliza el electrocauterio, quema sin querer al colédoco y entonces se produce la estenosis. Grado 1, grado 2. Menor a 2 centímetros. Imagínense que el cirujano tiene que llegar a operar solamente menos de 2 centímetros de colédoco que tiene para poder resolver el problema. ¿Puede ver grado 3? Grado 3, a nivel de la confluencia, es decir, la estenosis o la sección del colédoco se hizo muy arriba. Algo no salió bien en la cirugía para este tipo de estenosis. Y por último, tipo 4, donde están separados el hepático del lado derecho y el hepático del lado izquierdo. Este es otro tipo de lesión donde se puede producir lesión térmica de un conducto aberrante. ¿Cómo se llaman los conductos aberrantes del hígado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman los conductos aberrantes del hígado que llegan sin pasar a la vesícula y pasan directamente desde el hígado hasta el colédoco o hacia el duodeno? O también pueden llegar por atrás hacia la vesícula. Saca la vesícula y hay un huequito por donde viene porque también es una fístula, son conductos aberrantes. En realidad no es fístula, es un verdadero conducto de lo que está comunicando el hígado con una estructura que no debería comunicar. ¿Qué se llama? Es un nombre ruso, ¿no ves? Rusa. ¿Qué tipo de bismuth es este? ¿Dónde está la confluencia? ¿Dónde está la confluencia? El hepático derecho, izquierdo, ¿dónde está? ¿Dónde? Aquí. Ahí está la confluencia. 2 centímetros. O más, o mayor a 2 centímetros. Parece ser tipo 1, ¿no? Porque acá seguro que hay más de 2 centímetros. Cuando en cuenta que sea, digamos, el diámetro 2 centímetros o 20 milímetros de este colédoco que están bien dilatados, entonces casi 4 centímetros. Ahí fue la lesión de esta guía lineal. Entonces, este es bismuth tipo o grado 1. Los grado 1 son los más fáciles de resolver porque tienes, mira, gran cantidad de colédoco, para lo cual puedes llevar intestino desde acá, subir el intestino y hacer una desviación del colédoco al yeyuno. Llevar el yeyuno desde acá. ¿Por qué no lo hago directamente al duodeno? Porque ya sabemos que el duodeno no es móvil, es muy difícil. Entonces, y además las uniones del colédoco al duodeno
quedan muy tensas porque justamente el duodeno no se mueve, es el único, la posición más fija que tenemos del intestino, no se puede mover, entonces queda muy tenso y al primer movimiento o algo esto se vuelve a abrir. Entonces es mejor llevar el yeyuno. En tanto yeyuno tienes metros de yeyuno, puedes llevar uno más hasta acá y hacer la anastomosis, subir el coledo con el yeyuno. ¿No? Ahí está. El yeyuno. Entonces, el duodeno, más o menos a unos 60 centímetros, un poquito menos, unos 50, 40 centímetros ya puedo hacer una incisión y llevar este tubito hasta aquí arriba y juntar con el coledo. Está haciendo una coledo y yeyuno anastomosis. ¿Y qué forma tiene esto? ¿Qué asemeja esto? Aquí, una Y, entonces la técnica se conoce con el nombre de Y de Rux. Rux era el cirujano que inventó, puso esta técnica llevando el yeyuno. Entonces se conoce la técnica de Y de Rux. Así es como nació la técnica de Y de Rux. Que se hace acá, primero se corta acá, luego se lleva aquí el cabo. Este es el cabo proximal o distal. Este es el cabo proximal, el cabo distal. Se lleva el cabo distal allá. Y obviamente tienes que volver a juntar el intestino para que siga existiendo la comunicación, porque si esto lo deja cerrado, obstrucción completamente, no puede, tiene que volver a hacer la anastomosis acá. Entonces, la Y de Rux, que todos son anastomosis, dos uniones, uno del coledo con el yeyuno y otro del yeyuno con el yeyuno. ¿No? Yeyuno con yeyuno, anastomosis y coledo con yeyuno. Se llama técnica de Y de Rux. Si bien ustedes no la van a hacer, seguro, que sean cirujanos. Entonces, como no la van a hacer ustedes, no es necesario que sepan la técnica, pero que sí interpreten y sepan de qué se refiere cuando se habla de técnica de Y de Rux. Porque al final el cirujano, a este paciente, cuando ya sea un mes, 2 meses, 3 meses de su cirugía, váyase a su casa, pues ya está, ya lo he tratado, ya está, hasta ahí llegó mi ciencia de la cirugía. ¿Quién lo tiene que seguir después? Va a ser pues el médico general. Entonces usted tiene que saber qué es lo que hay que hacer ese paciente y qué posibles complicaciones que puede haber. Puede que se cierre esta unión, puede que se cierre nuevamente esta unión. Hay que ir haciéndole controles periódicos, ecografías, radiografías, tomografías para interpretar si está funcionando o no esta anastomosis. O si el paciente nuevamente se está volviendo histérico porque hay algún problema acá, o está entrando en una obstrucción porque hay un problema de unión. Entonces aquí se nota mejor, ¿no? La Y de Rux. Aquí está una Y de Rux. Esa es la técnica. Perfecto. Después de esto entramos a páncreas. Y después ya saben qué fecha es su examen. ¿Qué fecha es su examen? 10 de septiembre.
punto, y nos vamos a ir más temprano. ¿Quiénes eran los que me estaban escribiendo que no querían venir por el frío? O si nada. Nada.